fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, miembros de la vida consagrada, hermanos y hermanas todos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzamos esta misión en Valencia, misión en Valencia Porta Fidei, en todas las parroquias, en todos los lugares donde se está predicando esta misión, está también el mismo icono de nuestro Señor Jesucristo, copia del icono que va trasladándose todos los primeros viernes aquí en la Basílica, en la oración de los jóvenes, y los segundos viernes por toda nuestra archidiócesis de Valencia, icono que nos regala la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, esa presencia viva del Señor que nos hace a nosotros también esta misma pregunta hoy: ¿qué buscáis? Yo quisiera ser para todos vosotros esta noche Juan el Bautista, aquel hombre que con dos discípulos suyos se fijó en nuestro Señor Jesucristo. Quisiera deciros a todos vosotros, con la misma fuerza y desde la profundidad del corazón que lo hacía Juan Bautista: este es el Cordero de Dios, este que nosotros identificamos aquí en este icono, el Cordero de Dios. Este es el camino, la verdad y la vida. Permitidme un recuerdo muy especial. En el año 1973, en el mes de agosto, recién ordenado sacerdote en la diócesis de Santander, me destinaron a Torrelavega, a una parroquia, a trabajar en lo mismo. Me dediqué a trabajar desde el principio con los jóvenes. Habían cerrado en aquellos momentos un reformatorio que precisamente llevaban los padres amigonianos en las afueras de la ciudad. Y los jóvenes que no tenían familia o que las familias estaban rotas, se quedaban a vivir en la ciudad y fundamentalmente se reunían en unos locales donde había futbolines y juegos. Allí se reunían también los que habían quedado del reformatorio y que tenían 16 o 17 años. Recuerdo una conversación que tuve en los primeros días de agosto, recién ordenado. Me habían ordenado el 29 de julio, el día de Santa Marta, y en los primeros días me pidieron que estuviese ya en la parroquia. Recuerdo a un chico que hoy sigue viniendo a verme ya todavía, con su familia, que me dijo lo triste que estaba, lo dolido que estaba con la sociedad, con el mundo,
porque era, decía él, un desgraciado. No tengo a nadie que me quiera. No tengo a nadie que mire por mí. Todo aquello, junto a otros más que quedaban por allí, me llevó a hablar con los sacerdotes que estaban conmigo en la parroquia para decirles que había que hacer algo con aquellos chicos que no tenían casa. Y tomé la decisión de vivir y alquilar una casa y comenzar a vivir en primer lugar con Pedro, y junto a él vinieron muchos más. Llegué a vivir con 18 y naturalmente tuve que pedir permiso a mi obispo de entonces para poder reingresar a dar clases en el instituto y poder tener los medios necesarios para vivir 18 y yo 19 personas. Digo esto, queridos hermanos y hermanas, porque aquellos chicos me hicieron entender a mí, por una parte, lo que Juan Bautista dijo a sus dos discípulos: este es el Cordero de Dios. Y lo que nuestro Señor Jesucristo les preguntó a aquellos dos discípulos: ¿qué buscáis? Nunca he encontrado un modo más claro y evidente de entender esta página del Evangelio que aquellos primeros momentos del ministerio sacerdotal, donde tuve por una parte que señalar a aquellos jóvenes dónde estaba la felicidad, dónde estaba la vida, dónde estaba la verdad, dónde podían encontrar ellos la realización plena de su vida y el cariño que quizá les había faltado en toda su existencia, dónde podían encontrar lo que anhelaba en lo más profundo de su corazón y que quizá nunca habían probado en la vida. Yo me gustaría esta noche para todos vosotros ser ese Jesús que os pregunta también a lo más profundo de vuestro corazón: ¿qué buscáis? El Evangelio nos dice que los discípulos, cuando oyeron aquellas palabras de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. Porque en el fondo, hermanos y hermanas, todo ser humano quiere encontrarse con la vida, quiere encontrarse con la verdad, quiere encontrarse con quien quita todo lo que entorpece nuestra existencia y le da oscuridad. Quiere encontrarse con la luz verdadera. Todo ser humano, tenga la edad que tenga, necesita encontrarse con nuestro Señor. Es preciosa la expresión del Evangelio que acabamos de proclamar y de escuchar. Jesús se volvió a los discípulos y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Sí, queridos hermanos y hermanas, buscaban quizá cosas, buscaban metas, buscaban no sufrir, buscaban estar bien. No sé lo que buscarían aquellos discípulos de Juan, pero sé que esta misma pregunta hoy sigue teniendo una vigencia especial, quizá con más hondura que en el año 1973, en España, en nuestras circunstancias, porque las personas, los jóvenes, los niños, los matrimonios, los ancianos, siguen buscando metas, no sufrir, lo necesario para subsistir,
necesario para estar bien, el no quedarse sin trabajo, el poder tener una vivienda y un techo en el que cobijarse. Buscan hoy de muchas maneras esa felicidad. Esta pregunta nos la hace el Señor a nosotros siempre. Pero lo más importante, queridos hermanos y hermanas, es que Jesús se vuelve a nosotros, nos mira y nos hace la misma pregunta. Y la respuesta nuestra quizá también es la de aquellos primeros discípulos. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿En quién te apoyas? ¿Dónde estás? ¿Dónde manifiestas lo que nosotros sentimos junto a ti? ¿Quién eres? Que nos haces estar a gusto junto a ti. ¿Quién eres que nos haces encontrar la paz y la serenidad que en las circunstancias diversas que podemos padecer en la vida, tú nos haces tener y descubrir y vivir? Jesús se volvió al ver que nos seguía. Y se vuelve a nosotros, queridos hermanos y hermanas. Se vuelve a nosotros. Y nos hace la misma pregunta. En este momento de nuestra vida, a todos los hombres. Y os aseguro una cosa, hermanos y hermanas. Nadie hace la pregunta alcanzando la profundidad del corazón del ser humano como la hace nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Nadie en este mundo nos hace a nosotros vivir y experimentar lo que Jesucristo nuestro Señor nos hace experimentar cuando nos dice que buscáis y cuando nos dice venid y lo veréis. Nadie. Porque entre otras cosas es muy probable que haya muy poca gente que pueda decirnos venid y lo veréis. Solamente un testigo, el que es rostro del Dios vivo y verdadero, que es Cristo nuestro Señor, puede decir con todas las consecuencias y sin apariencias, venid y lo veréis. Queridos hermanos y hermanas, mirad, esta pregunta el Señor nos la sigue haciendo a través de sus testigos. Y este año de la fe hemos querido, aquí en esta Santa Iglesia Catedral, el ver y el hacer ver testigos vivos del Señor, testigos que han estado viviendo con nosotros, que son de nuestra tierra, que han estado al lado nuestro, que nos han manifestado en diversos momentos de la historia, eso de venid y lo veréis. Hemos visto en ellos el rostro vivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero queridos hermanos y hermanas, todos los que estáis aquí, sois testigos. Porque los habéis visto o por la televisión, o habéis oído hablar de ellos, de dos testigos excepcionales que yo quisiera traeros aquí, porque en ellos vemos lo que Jesús quiere que nosotros veamos. Me refiero a la Madre Teresa de Calcuta, a la Beata Madre Teresa de Calcuta y al Beato Juan Pablo II. La Madre Teresa de Calcuta ha sido un testigo elocuente en el siglo XX de lo que supone ser en medio de este mundo
defensora de la vida, defensora de la verdad del hombre, defensora de la autenticidad que tiene el ser humano cuando se le ve como imagen de Dios. Ella ha sido la mujer en el que todos nosotros hemos visto ese rostro de Cristo acercándose a los que más lo necesitaban, al que estaba tirado, al niño que estaba tirado en el basurero y que iba a morir, que lo recogía del basurero, al anciano que tirado en la calle esperaba la muerte, viendo pasar gente y gente, pero sin que nadie se acercase a escuchar. Esta mujer cogió al niño del basurero, al anciano tirado en la calle, que ya no tenía futuro, que iba a morir, pero ella quería que muriese con la dignidad que tiene todo ser humano como imagen de Dios. ¿Qué buscáis, queridos hermanos? Venid y lo veréis. Ahí veis en ese testigo lo que tenemos que hacer en este mundo, donde la gente sigue sufriendo, donde la gente, personas de todas las edades, sufren por dificultades reales que les van surgiendo en este mundo, por sufrimientos, por no estar bien, porque no están a gusto, porque están sin metas. Pero exactamente igual, hay otro testigo excepcional, queridos hermanos y hermanas, que ha sido el beato Juan Pablo II. ¡Qué testigo más impresionante! ¡Cuántos jóvenes, a través de este ser excepcional, de este sucesor de Pedro, han vuelto a la iglesia, se han encontrado con Jesucristo, han regalado la vida construyendo un matrimonio cristiano o entregándose totalmente, consagrando la vida como religiosos o religiosas en monasterios o en congregaciones diversas, o sintiendo la llamada del Señor para ser sacerdotes. El beato Juan Pablo II ha sido un testigo fuerte de Dios para animar a las familias cristianas a vivir como familia cristiana, como expresión gozosa de la comunión trinitaria entre los padres y los hijos. ¿Cuántos sacerdotes han encontrado en el testimonio del beato Juan Pablo II dirección a su existencia sacerdotal, una recomposición de su propia vida y de su propio ministerio, creyéndose de verdad que ellos, por gracia de Dios, eran expresión viva de Cristo en medio de esta historia y prolongación del misterio y del ministerio del Señor en medio de este mundo. ¿Cuántos ancianos en el término de su vida encontraron en el beato Juan Pablo II el sentido profundo que tiene la vida, también cuando se van las fuerzas humanas, pero queda la adhesión inquebrantable a Dios? Venid y lo veréis. Sí, queridos hermanos, venid y lo veréis. A mí me impresionaba el otro día meditar al profeta Joel en el capítulo 2, cuando él nos decía: rasgad los corazones, no las vestiduras. Ese venid y lo veréis tiene un significado profundo, hermanos. Tiene el significado profundo de que el Señor
es el único que cura la herida profunda que tiene el ser humano. Las heridas del ser humano no solamente se arreglan con proyectos económicos o políticos, por muy importantes que sean y necesarios. Es necesario arreglar la herida del ser humano en la raíz. Hay proyectos que es verdad que cierran una herida, pero en el fondo no está curada. Hay pus dentro. Hay envidia. Hay ambiciones. Hay falta de generosidad. Hay aprovechamiento de otros. No hay paz en lo más profundo del corazón. No hay esperanza. No hay amor verdadero. Las heridas, hermanos y hermanas, hay que curarlas con todas las consecuencias. Jesús se lo enseña a aquellos discípulos. Venid y lo veréis. Y nos dice el Evangelio, se quedaron con él. Se quedaron con él. Porque lo que ellos aspiraban a tener en la vida, lo encontraron en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos deseaban en la vida, lo encontraron en nuestro Señor. Las heridas de su vida encontraban como el Señor sajaba, rompía aquella herida mal curada y quitaba todo lo que destroza la existencia y la convivencia del hombre y del ser humano. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Rasgad el corazón. Convertíos al Señor. Se quedaron con Él. Pues queridos hermanos, el tiempo que vivimos es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación. Este momento histórico en el que vivimos todos nosotros es tiempo de gracia. Esta misión que dentro del itinerario diocesano de renovación que llevamos viviendo, este es el tercer año, y que como acción significativa de este itinerario de renovación es precisamente esta misión en Valencia Porta Fidei. Es un tiempo de gracia, un tiempo para llamar a los corazones de todos los hombres, para decirles ¿qué buscáis? Para decirles venid y lo veréis como Cristo, para animar a los hombres a quedarse junto al Señor, a ver su vida, a ver su corazón, a ver lo que nos entrega, a ver la dirección que nos propone, a escuchar su palabra, a entrar en comunión de vida con Él, a descubrir que nuestra vida alcanza las medidas verdaderas cuando vivimos en una comunión cada día más profunda con nuestro Señor. Convertíos a mí de todo corazón, nos dice el Señor. Se quedaron con Él. Esta noche yo le pido al Señor, por intercesión de su Santísima Madre, que nosotros y mucha más gente en nuestras ciudades de Valencia que hoy escuchará esta misma palabra de Dios y que oirán en lo más profundo del corazón muchos, ¿qué buscáis? Hoy descubran esto que nos dice el Señor: venid, ved. Y se quedaron con Él. Qué llamada
más singular arreglar este mundo y esta historia. Tiempo de gracia. Como nos decía el apóstol Pablo, nosotros, hermanos, si vemos al Señor, si nos quedamos con Él, si le dejamos que entre en nuestra vida, seremos lo que Él nos dice, el apóstol: seréis embajadores de Cristo. Sí, seréis rostro del Señor en medio de este mundo. Este mundo necesita no barnices para repintar, esos desaparecen en cuanto viene cualquier gota de agua. Necesita una reforma en profundidad. Necesita rasgar los corazones. Sí. Necesita limpiar la herida del pus que pueda existir en el corazón del ser humano. Y solamente eso lo hace posible nuestro Señor Jesucristo. Se quedaron con Él. Sois embajadores de Cristo, hermanos y hermanas. Él es el que os exhorta hoy a través de mi palabra, pero es Él. Él es el que a través de estas palabras que yo quiero hacer llegar a lo más profundo de vuestro corazón, os dice que os reconciliéis con Dios. Se quedaron con Él. No busquéis otras cosas. La felicidad no la da otras cosas, solo la da Dios. Qué palabras más preciosas, aquellas de Teresa de Jesús. Solo Dios basta. Es cierto, solo Dios arregla la vida, el corazón, la existencia. Solo Dios arregla nuestras relaciones. Solo Dios elimina las heridas. Solo Dios limpia la vida. Solo Dios. ¿Cómo no recordar aquí hoy al Papa Benedicto XVI? Él es el convencido de que solo Dios basta. Y por eso toma una decisión en su vida, sabiendo que esto es lo que necesita esta humanidad. Dios, a Dios. Y nos lo está repitiendo estos días, queridos hermanos y hermanas. Tiempo de gracia, tiempo de salvación. Es tiempo para nosotros de vida verdadera. En este tiempo en que nos quedamos con el Señor, queridos hermanos y hermanas, yo os invito a que vosotros descubráis que la vida que el Señor nos ha regalado no es para nosotros, es para los demás. Que la vida es para darla, no para retenerla. Que cuando el Señor nos ha hecho a imagen y semejanza suya, no es para que guardemos la vida para nosotros, sino como Él, para salir en búsqueda de los hombres, a la manera de Dios, hermanos. Y la manera de Dios es regalar la salvación. Sí, es tiempo, queridos hermanos y hermanas, para mantener vivo un diálogo permanente con Dios. El ser humano tiene que vivir en diálogo siempre, pero el diálogo que realiza plenamente, el que construye la persona, es el diálogo que mantenemos con Dios.
realidad, hermanos, de una cultura que ha olvidado este diálogo, que pasa de Dios. Es una cultura de muerte, no de vida. Es una cultura que instaura la muerte. Es una cultura que no valora la vida del ser humano. Es una cultura que hace a los hombres pequeños dioses, que deciden cuándo empieza la vida y cuándo tiene que terminar, cuando ellos no son dueños de nada. Solo una cultura que mantiene el diálogo con Dios es una cultura que lanza a la vida, que abre horizontes, que no mira para sí misma. Venid y lo veréis, se quedaron con él toda tu vida. Tiene que tener una riqueza única. La que os decía antes de Teresa de Ávila, solo Dios basta. Queridos hermanos y hermanas, el Papa Benedicto XVI nos recordaba en aquella encíclica que nos escribió Deus Caritas Es, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da nuevo horizonte a la vida, que da una orientación decisiva. Esto es lo que le sucedió a los discípulos de Juan. Se encontraron con Cristo, se dejaron preguntar como nosotros esta noche, ¿qué buscáis? Tomaron la decisión sincera, valiente, de aceptar el reto de Jesús, quedarse con él. Venid y lo veréis. Se quedaron con él. El cristiano es una persona que ha sido conquistada por el amor de Cristo. Es una persona que, movida por este amor del Señor, está abierto de modo profundo al amor al prójimo. Y esta conciencia nace de sentir, como nosotros esta noche sentimos, que Jesús, como con aquellos dos discípulos, se volvió hacia ellos, los miró. Yo no sé si habéis pensado, hermanos, todas las veces que aparece en el Evangelio esta palabra, y Jesús se le quedó mirando, o se les quedó mirando. La mirada de Jesús tiene tal fuerza. Es la fuerza que experimentamos nosotros esta noche al encontrarnos con el Señor. La fe nos muestra a Dios, que nos ha dado a Cristo y que nos suscita la certeza firme de que Dios es amor, que lo que buscamos en la vida es ciertamente el amor, y esto solamente nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué buscáis? Queridos hermanos y hermanas, me han dicho que estuviese 35 minutos y que no me pasase. Mi secretario me tiene miedo, se conoce, y voy a ser fiel a los 35 minutos. Pero he querido acercaros a través de esta palabra, que yo os invito a que en las estampas que tenéis lo leáis, la meditéis y os sintáis vosotros interpelados por esta palabra. Que esta noche, que durante el día de mañana, vosotros y a otros a quien se la podáis dar, puedan preguntarse también qué buscan. Pero vosotros
como la Madre Teresa y el Beato Juan Pablo II, decid también, donde podáis, que el que da la respuesta verdadera y el que da la felicidad es Jesucristo, Señor nuestro. Amén. No es una invitación más de las muchas que tenéis en la vida. Os invito a algo excepcional, que es encontrar la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo. La misión en Valencia Portafide, que hemos comenzado hoy en toda nuestra archidiócesis y que será en diferentes días, pero en todas las parroquias, os invito a que asistáis. Como os decía, no se trata de una cosa más. Es lo único por lo que merece la pena vivirse y desvivirse, que es encontrar la verdad que todo ser humano necesita para caminar en la vida, para ser feliz y para ayudar a los demás. Encontrarse con Jesucristo no es una ilusión, es una realidad que podemos vivir en esta misión en Valencia Portafide.